Tristemente en muchas iglesias se canta mucho, no sé si se adora, pero se canta. El pastor me invitó a tocar un tema que es un tanto controversial en algunos casos, un tema poco atendido desde el punto de vista teológico, fascinante cuando hay alguna crisis, que queremos saber qué nos deparará el mañana. Brevemente, antes de entrar en el tema que es sobre los aspectos escatológicos, ya lo voy a definir. Mi nombre es Gilberto Miguel Rufat, vengo de Puerto Rico, nací en Puerto Rico, llevo aproximadamente 12 años en Estados Unidos. Estoy casado con Bercy, tenemos 4 hijos, 5 nietos. Y doy gracias a Dios, pastoreo junto a un pastor cubano, se llama Alex Martínez, en una ciudad que se llama Halton, en Texas. Me complace poder estar con ustedes en esta noche, tocar este tema, forma parte de mis estudios a nivel de posgrado. Escogí el tema de la escatología, honestamente, porque era mi talón de Aquiles, llamaba yo, en otras palabras, mi debilidad. No lo conocía, no lo dominaba. En muchas ocasiones quise poder abordar el libro de Apocalipsis, predicar del libro de Apocalipsis, y la realidad es que se me había hecho muy difícil. Dependía básicamente de un comentario bíblico, de seguir la interpretación, la conclusión, el estudio de cualquier otra persona, pero que yo pudiese realmente tener un conocimiento de esos 22 capítulos de ese último libro de la Biblia que algunos denominan o le asignan como uno de los libros más difíciles de la Escritura. Desde el punto de vista reformado, por ejemplo, no hay un comentario que Juan Calvino haya escrito sobre Apocalipsis, y algunos aseveran que era uno de los libros más complejos. Cuando hablamos de la escatología, estamos hablando de una palabra compuesta en griego, escatología. Logía tiene que ver con el conocimiento, y escatón tiene que ver con tiempo del fin. Por eso escuchamos casi siempre que la escatología está ligada o se resume o se denota como el fin de todas las cosas. La realidad es que es mucho más complejo que eso. La escatología tiene que ver con el soberano plan de Dios en Cristo, y ese soberano plan de Dios no fue trazado en el momento de la caída, o sea, en Génesis 3:15. Ese soberano plan, según Efesios capítulo 1, según Primera de Pedro capítulo 1, fue trazado, fue decretado antes de la fundación del mundo. Cuando hablamos de escatología, casi siempre nuestra mente, si va al Antiguo Testamento, se sitúa en, no sé, libros como Zacarías, principalmente tal vez Daniel. Cuando entramos al Nuevo Testamento pensamos en Mateo 24, principalmente las cartas de los tesalonicenses, Primera, Segunda Tesalonicenses y obviamente el libro de Apocalipsis. Pero la realidad es que el panorama de Dios es mucho más complejo que eso. La mayoría piensan que es un tema que no vale la pena discutir o abordarlo con mucha profundidad, y las razones estriban en que entienden que nadie domina el tema, es muy complejo, trata de asuntos futuros, y si trata de asuntos futuros que no están claros, y que encima de eso puede entrar confusión o división dentro de la iglesia, pues coloquémoslo como un tema aparte que tal vez discutamos en seminarios, pero no en la iglesia. Tomemos supuestamente lo básico. Con todo respeto, creo que eso es una idea totalmente falsa, que la mayoría de los líderes no lo quieren admitir, pero la realidad de por qué no abordan el tema es porque no lo conocen, no lo dominan, y la manera de escape, la manera tipo Houdini de magia, es decir que es un tema secundario. No es un tema secundario. ¿Por qué no es un tema secundario? No es un tema secundario porque cuando estamos hablando de la escatología, que dentro de la teología sistemática o la sistematización de las doctrinas más fundamentales del cristianismo, en la teología sistemática la escatología está como el último tema a estudiar. No se puede hablar de los últimos tiempos sin hablar de Cristo. Entonces la escatología está entrelazada a la cristología. Pero la cristología o el Salvador viene a salvar ¿a quién? Viene a salvar un pueblo.
Pues no podemos separar la escatología no solo de la cristología, sino que tampoco podemos desligarlo de ¿qué? De la eclesiología. ¿A qué pueblo vino a salvar? Y así sucesivamente. Así que no es un tema secundario. Es como nuestro cuerpo, le llamamos un solo cuerpo, pero en nuestro cuerpo hay diferentes sistemas. Y podemos hablar del sistema inmunológico, del sistema endocrino, del sistema respiratorio, del sistema reproductivo, y así usted nombre cada sistema. Pero esos sistemas están integrados y hay una conexión, hay una correlación entre esos sistemas. Y lo mismo pasa con el tema escatológico. El drama de la escatología no inicia en Daniel o en libros como Zacarías, en los profetas. Inicia desde Génesis. Y pretendo darle un panorama muy breve de cómo se desarrolla la historia, no solo de la redención en términos de la salvación. Cuando hablamos de soteriología, a veces uno estudia y se va con términos de seminarios que son buenos y de libros, pero hay que definirlo. Cuando hablamos de la soteriología, hablamos de la doctrina de la salvación. Cuando hablamos de la eclesiología, hablamos de la iglesia, de esa congregación, de esa asamblea, de ese pueblo que Dios vino a salvar. Y todo el drama inicia en el libro de Génesis. Hablamos de Génesis en la escatología pósita. Cuando Dios crea al hombre, en el primer capítulo, ya aparece el cuadro escatológico, no totalmente claro, pero está presente en el primer capítulo de Génesis. La Biblia inicia dando una afirmación clara y contundente de la existencia de Dios. Ni tan siquiera se trata de hacer una apología, una defensa de la existencia de Dios. Se da por sentado que el hombre sabe que Dios existe. Y de hecho, Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, afirma con toda claridad que la ira de Dios está sobre los hombres porque ellos conocen que Dios existe. La Biblia no toma al hombre como ignorante, la Biblia no propone que el hombre es como es porque es un ignorante, sino que deliberadamente quiere esconder la realidad de Dios. Dios crea toda la creación, todo lo que Dios creó era bueno y en gran manera, pero la corona máxima de esa creación es un hombre creado a imagen de Dios para que fuese conforme a la semejanza de Dios y ejerciese señorío y dominio sobre la creación. Me refiero a Génesis capítulo 1, versículo 26 hasta el versículo 31. Esa parte específicamente del capítulo 1 de Génesis es vital, porque Dios va a colocar toda la creación, toda la autoridad de la creación en un hombre. Y usted se pregunta, ¿cómo es posible que el soberano Dios, que el Dios que trasciende todas las cosas, que hizo todas las cosas, que sostiene todas las cosas, gracias, cómo es posible que Él haya colocado el dominio, la autoridad en un ser humano que es obvio que Dios sabía que iba a caer? Y usted dirá, ¿cómo sabemos que es obvio que sabía que iba a caer? Porque primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 en adelante, estipula, afirma, señala que Cristo era un cordero ya destinado desde antes de el comienzo de los tiempos para salvación. Entonces Dios tenía un plan. No fue un plan que se establece en la caída, en Génesis capítulo 3. No es en Génesis capítulo 3, versículo 15, que por primera vez Dios se contempla, mira al hombre y dice, fallamos, tal vez nos soplamos mucho sobre él. ¿Qué hacemos con el hombre? Dios sabía lo que hacía. Hay un misterio en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 32, con relación al 31, debo decir, ¿con relación a qué? A un segundo Adán. Cuando seguimos la proyección o la revelación progresiva de la Escritura, el salmista, mucho tiempo después, va a retomar en el Salmo número 8, ¿quién es el hombre para que tengas de memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Y claramente está regresando a Génesis. Y se pregunta, ¿cómo el glorioso Dios, lo que acabo de decir, cómo el eterno Dios coloca a un hombre como cabeza representativa de toda su creación? Porque en esa afirmación que se hace en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 31, hay encerrado el misterio de un segundo Adán, que va a ser revelado inmediatamente en la caída en Génesis capítulo 3, versículo 15. Si bien es cierto que en el primer Adán sus consecuencias trascienden a toda la posteridad. Y eso es innegable porque Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante así lo estipula.
que por causa de un hombre entró el pecado pasó a todos los hombres. Y de hecho Pablo ni tan siquiera la Escritura trata de hacer una defensa de esa postura teológica. Dice que hay dos realidades empíricas que son observables, son innegables, son irrefutables, que claramente demarcan, enseñan, se evidencia los resultados de la caída. ¿Y cuáles son? Dos. Todos los hombres pecan y todos mueren. Todos los hombres pecamos y todos morimos, porque la muerte es un resultado de la caída. Así que Pablo ni tan siquiera trata de entrar en una teología profunda para presentar su punto. Digo, es evidente. Si pueden presentar a un solo hombre que no peque y un solo hombre que no muera, entonces podrían hablar que el pecado del primer hombre no trascendió a toda la humanidad. Pero la realidad es que ese pecado afectó a toda la humanidad. Pero inmediatamente ese hombre cae en Génesis capítulo 3, en el versículo 15, vemos lo que le llaman el protoevangelio. Ese primer anuncio del Mesías. Se dice que nacería otro hombre por medio de una mujer que le aplastaría la cabeza a la serpiente. No se nos da los detalles de quién sería, de cuándo vendría, no, solo que habría un segundo hombre que cambiaría, que destronaría, que triunfaría sobre la serpiente. Se ven las repercusiones del pecado claramente en Génesis. Pasamos al capítulo 4 y podemos ver parte de lo que se establece en el capítulo 3, una humanidad dividida. Un hermano mata al otro hermano. ¿Y por qué lo mata? Bueno, el Nuevo Testamento claramente lo dice. Porque aunque ambos eran padres, ambos eran hijos de un mismo padre y madre, el Nuevo Testamento dice que Caín era hijo de Satanás. Cuando Dios anuncia por primera vez que por medio de un hombre habría salvación, también allí afirmó que la humanidad quedaría dividida entre los hijos de la simiente de la serpiente y los hijos de la simiente ¿de quién? De aquel hombre que nacería de la mujer. La humanidad quedaría dividida. Hay una lucha, hay una guerra desde el principio entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. La hay. Los hombres no estaban conscientes de ello, pero esa lucha estaba. ¿Cuál es el problema del hombre en el libro de Génesis? Bueno, el capítulo 6 ya lo probé y el capítulo 8. El corazón, antes del primer juicio que vino, Dios dice que el problema del hombre era que toda intención del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Que Dios miró sobre la creación y lo que había era mal. Que los designios, los pensamientos del hombre eran contrarios a Dios. Okay. ¿Y qué se anuncia? Que va a venir un juicio. Un juicio que va a ser tipológico porque va a representar ese juicio final. ¿Y cómo podemos ser salvos de ese juicio? Solo si nos arrepentimos y creemos en Dios. Y Dios llama a un hombre llamado Noé que haya gracia delante de Dios. Es la primera vez que hallamos la palabra gracia. Le pregunto, ¿era Noé sin pecado? No, no existe un solo hombre sin pecado. La Biblia dice que no hay ni un hombre bueno, no hay ni un hombre justo, no hay ningún hombre que busque a Dios. ¿Cómo entonces Noé podía haber hallado gracia ante Dios? La gracia es un acto de la misericordia de Dios que se otorga sobre aquel que no la merece. Y por primera vez tenemos una tipología también de la salvación, un arca. Un arca que en el Nuevo Testamento dice que representa a Cristo, o sea, un medio para salvación en medio del anuncio de un juicio. Un juicio provocado porque los hombres se han apartado de Dios. Pero Dios en su gracia provee un medio. Y ese medio para salvación, que en el caso de Noé es un arca, tipifica posteriormente la obra que Cristo haría. Él es el arca de salvación. Amén. Pasamos por el juicio y vemos que independientemente de la catástrofe universal que sucede, el hombre no cambia. Usted podría pensar que luego de aquellas 8 personas que fueron preservadas en el arca hasta salieran todos muy derechitos, a adorar a Dios, a servir a Dios, a levantar familias para la gloria de Dios, a seguir el orden que Dios estableció desde el principio.
Pero ¿sabe qué hace la Escritura? Claramente decir que ese hombre que había construido el arca planta una viña, se embriaga y algo sucede en una tienda. Va a terminar maldiciendo a su nieto Canaán. Los hombres se vuelven a rebelar. Dios les ha dicho que se multipliquen y llenen la tierra. ¿Y qué hacen? Deciden, vamos a colocar nuestra torre, subamos a las alturas, seamos como ellos. Y en medio de ese caos y de ese acto de rebeldía, porque el juicio no puede cambiar el corazón del hombre. Si ustedes creen que podemos ganar a los perdidos por hablarle del infierno, por hablarle que se van a perder, la Biblia enseña la realidad del infierno, habla la realidad de la condenación eterna, pero nada de eso va a llevar a una persona a Cristo. Si hay alguien que podía hablar del infierno con una realidad impactante que ningún hombre podría hablar, sería Cristo. Y aunque habló de esa realidad, su tiempo mayor no lo pasó en eso. La Biblia dice que Dios llama a un hombre pagano para preservar el linaje que había establecido del cual vendría el Mesías. Ese hombre era Abraham. Josué, en el capítulo 24, al final del libro de Josué, le declara a su pueblo y dice: no debemos olvidar de dónde venimos. Veníamos del Éufrates y nuestros padres eran idólatras. Cuando Ezequiel le escribe en el capítulo 23, el inicio del pueblo, dice: nosotros veníamos del área de Babilonia, de Caldea. Dice, se fascinaron. Ezequiel 23 habla de diferentes pueblos con los cuales Judá e Israel se contaminaron, se prostituyeron, entraron en una relación indebida que Dios había prohibido. A ese hombre que Dios lo llama en Génesis capítulo 11, en Génesis capítulo 12, versículo 3, le dice que por medio de la simiente Dios traería salvación a las familias de la tierra, muchas naciones de la tierra. Lamentablemente, gran parte de la iglesia de hoy lo ha tomado como una afirmación de la exclusividad del pueblo judío sobre la faz de la tierra. En otras palabras, que la interpretación de Génesis capítulo 12, versículo 3, es que Dios a quien bendijo fue a los descendientes en términos de sangre de Abraham. ¿Sabe usted que eso no es lo que enseña la Escritura? Que esa es la primera promesa de una salvación que comprende a toda la humanidad. No estoy hablando de que toda la humanidad sería salva, sino que aquella simiente prometida antes del diluvio y luego sacada a la luz posterior al diluvio, que Génesis no, Gálatas capítulo 3, versículo 15 al 16, Gálatas 3, 15 al 16 dice que es Cristo. Amén. ¿Qué es Cristo? Cristo sería un salvador para muchas familias y naciones de la tierra. A nosotros se nos ha hecho crecer que no, que los gentiles somos casi un plato de segunda mano. Dicho sea de paso, si usted no lo sabe, la realidad es teológica en los seminarios, que no se habla abiertamente, porque como siempre se habla lo que conviene, lo que agrada al oído, es que nosotros no estaríamos aquí, a no ser, estamos aquí por causa de que ellos rechazaron a Cristo. Porque si ellos no hubiesen rechazado a Cristo, nosotros no estamos en el plan de Dios. Enseña la Escritura que los gentiles no estaban dentro del plan de Dios, nada más lejos de la verdad. Así que estamos hablando de temas muy profundos. ¿Cómo interpretamos pasajes de la Escritura? Que hace poco estábamos ante la posibilidad de una guerra que podía escalar entre Israel e Irán, y teníamos personas en los Estados Unidos que solo se acuerdan de la Escritura si es en defensa del pueblo de Israel. No soy antisemita. De hecho, tanto yo como mi esposa tenemos posiblemente ascendencia al pueblo de Israel. Pero es que no se trata de sangre. Se trata de lo que dice la Escritura. Y la Escritura no dice que por ser descendientes de Abraham todos serían salvos. Jesús le dijo en su generación a judíos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Vosotros no sois hijos de Abraham. Lo mismo hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista inicia su ministerio, le envían una camarada de líderes religiosos que creen que están por encima de los demás, de esos que miran a todos los demás
debajo de sus hombros y dice, aquí no vengáis a decir que sois hijos de Abraham. Dios puede hacer hijos de Abraham de esas piedras. Si no os arrepentís y si no creéis, les digo desde ahora, dice, ya el hacha puesta ya está en su mano. Y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Estaba hablando de juicio. ¿Por qué Juan el Bautista estaba hablando de juicio? Porque según el Nuevo Testamento, Juan el Bautista es el cumplimiento de Isaías capítulo 40, versículo 3. Él es el precursor del Mesías. Él es el cumplimiento de Malaquías capítulo 3 y Malaquías capítulo 4. Él es el Elías que habría de venir. En Malaquías 4, 5. Y lo sabemos porque Jesús lo identificó ¿dónde? Mateo 11, Mateo 17. Dijo, si queréis saberlo, ese es el Elías que habría de venir. Sus discípulos no lo entendieron. ¿Cómo que Juan el Bautista es el Elías? Luego de la transfiguración. Nosotros hemos escuchado de los escribas que primero ha de venir Elías. Y él le dijo, Elías ya vino. Hicieron con él lo que quisieron. Y si queréis escucharlo, Juan era Elías. Dice que ellos entendieron. Entonces todo está ligado a ese aspecto de la venida del Mesías, ese juicio, esa salvación venidera. Me voy a quedar hoy en Génesis para presentarle tal vez algunas gráficas. Pero luego de ese capítulo 12, donde ya se antepone, ya se muestra que ese Salvador tendría un fruto abarcador sobre diferentes pueblos de la tierra. El otro pasaje relevante e importante está en el capítulo 15. ¿Y qué pasa en Génesis 15? Que allí dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15, 6. ¿Y por qué ese pasaje es tan relevante? Porque allí se establece que la salvación siempre ha sido por la fe. Amén. Siempre. Miren lo que estoy diciendo. La salvación siempre ha sido por gracia, por medio de la fe. Amén, gloria a Dios. En otras palabras, que cuando se dio la ley, como se establece en Gálatas capítulo 3, que vino 430 años después, así se establece en Gálatas 3, con Moisés, Dios no estaba cambiando su plan. Amén. El plan de Dios nunca ha cambiado. Dios siempre ha trabajado en plan A y es Cristo. Amén. Por lo tanto, se explica en Gálatas cuál era el verdadero propósito de la ley. La ley no era un medio alterno de salvación. Aleluya. Los judíos dicen hay 613 mandamientos y a través de ellos podemos hallar la justificación. Falso. Los 613 mandamientos que abarcan la complejidad de que el hombre debe glorificar a Dios en todas las áreas de su vida. Si usted examina no el decálogo, no los 10 mandamientos, sino toda la ley cubre todos los aspectos de la vida, hasta la salubridad, todo. ¿Dónde iban a ser sus necesidades? Todo. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado para la gloria de Dios y debemos honrar a Dios y glorificar a Dios en todo. Yo creo que hay creyentes que no lo entienden. Creen que glorificar a Dios es venir a algún culto, levantar la mano, tener alguna idea de Dios y con ello glorifican a Dios. No. La gloria de Dios implica nuestra humillación, nuestra postración, reconocer su señorío y entender que Él es Rey sobre todas las áreas de nuestra vida. Y que toda nuestra vida se debe rendir a Cristo. Y la manera de demostrarlo no es con un coro, no es con una alabanza, es obediencia. Si usted pregunta en cualquier iglesia, ¿cuántos aman a Dios? Usted escuchará en muchos lugares una ovación. Gloria a Dios, amén, aleluya. Pero en palabras de Jesús, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Del dicho al hecho hay un gran trecho. Realmente en nuestras vidas se ve en nuestras decisiones, en nuestras motivaciones, en nuestros sueños, en nuestros anhelos, la manera en que trabajamos, en las amistades que tenemos, en lo que vemos, en lo que escuchamos, con quién nos relacionamos, cómo servimos. ¿Quiere que continúe? La ley no vino a decirle al hombre que él tiene un gran potencial y mira todo lo que puedes cumplir.
Así se ha tomado de parte de algunos. Así la tomó el pueblo judío. Creyeron que por medio de la obediencia de la ley, ellos podían ser justificados. Pablo lo dice claramente en Romanos capítulo 10. Dice, yo oro por mis compatriotas. Les puedo decir con todo mi corazón que tienen celo, pero un celo sin ciencia, un celo sin conocimiento, creyendo que pueden ser salvos por medio de la ley, han despreciado o rechazado la verdadera justicia de Dios, y la justicia de Dios es Cristo. Aleluya. Amén. Así que Pablo utiliza el ejemplo de Abraham en Romanos capítulo 4 para decir esa justificación, esa declaración de perdón, esa salvación que Abraham recibió, ¿es solo para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? ¿Y saben qué hace Pablo? Le dicen, permítanme llegar a Génesis 17. ¿Qué hay en Génesis 17? La circuncisión. Abraham es justificado en el capítulo 15, pero recibe la ordenanza de la justificación en el capítulo 17, y eso es sumamente importante. ¿Por qué ocurre en el orden que ocurre? Por una razón básica, explica tanto Pablo en Romanos capítulo 4 como Pablo en Gálatas capítulo 3. Para que quedase constatado que Abraham sería padre tanto de circuncisos como de incircuncisos que creerían por la fe. En otras palabras, entonces los gentiles estaban. Porque lo que está diciendo es, no se han fijado. Él está hablando a sus compatriotas, pero también a la iglesia en términos generales. Cuando Abraham fue salvo, no tenía la circuncisión. Sin embargo, cuando Dios le dio la circuncisión, la orden de la circuncisión, le dijo a Abraham, todos en tu casa se deben circuncidar, y el que no esté circunciso no forma parte del pueblo de Dios. ¿Estaba hablando de una circuncisión física? ¿Era la circuncisión de la carne lo que delimitaba, marcaba, señalaba, apuntaba a quién era parte del pueblo de Dios? Pues no. En ese mismo capítulo 17, vuelvo al tema de la circuncisión, Dios le promete a Abraham que lo va a bendecir. Dios llama a Abraham cuando tiene 75 años y va a recibir el hijo de la promesa a los 100. Si usted está orando por algo y no ha recibido o está en espera, la espera es parte del proceso de Dios. Abraham está tan desesperado que ya él y su esposa se han puesto de acuerdo y han tenido un hijo, que Dios no le dijo que lo iba a bendecir. Cada vez que usted y yo intentamos ayudar a Dios, nos fastidiamos nosotros. Los perjudicamos somos nosotros. Porque Dios no necesita nuestra ayuda. Requiere nuestra obediencia. Y le dice a Abraham en ese capítulo que le bendiga ¿a quién? A Ismael. Y Dios le dice, no puedo bendecir a Ismael. Porque yo he escogido, ya te he dicho que la bendición va a recaer sobre un hijo que te va a dar tu mujer. Pero él circuncidó a Ismael en términos de la carne, pero el pacto no se iba por Ismael, porque el pacto es por la gracia y por la soberanía de Dios, y la bendición recaería en Isaac. Así que si tiene problemas con la soberanía de Dios, tiene problemas con la Escritura. De hecho, la mayoría de los creyentes no se dan cuenta de sus contradicciones. Todos creen en la predestinación. Te digan, no, pastor, ¿cómo usted se atreve a decir una clase? Todos creen en la predestinación. Los que rechazan la predestinación creen en la predestinación y creen en la soberanía de Dios. Porque cuando les pregunta a Israel, ¿es el pueblo elegido predestinado por Dios? Sí. O sea que el problema está en el Nuevo Testamento. Creo en la elección si está en el Antiguo Testamento y tiene que ver con Israel. Lo que no creo es la elección de la iglesia. O sea, tienes 39 libros en el Antiguo Testamento que crees en la elección, porque Israel es el pueblo elegido por Dios, pero el problema nuestro de la iglesia es si se habla de la elección de Mateo hasta Apocalipsis. O sea, tenemos problemas con 27 libros, los otros 39 los podemos aceptar y son palabra de Dios. Dios no se contradice. ¿Por qué Abraham fue justificado, perdonado, salvo, sin tener la circuncisión física? ¿Qué entonces representaba la circuncisión física? Lo que ya había ocurrido en el corazón.
La circuncisión física era una evidencia externa de lo que ocurre en la salvación, porque donde tiene que ocurrir la verdadera circuncisión es en el corazón. Porque fue el corazón lo que quedó afectado por el pecado de Adán. Es el corazón desde Génesis donde la Biblia señala que reside el problema del hombre. Vuelvo a Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El versículo 11 de ese capítulo 6 dice: y la tierra se corrompió delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda, no alguna, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Pasamos algunos capítulos, y ya en el capítulo 8, en el versículo 21, mira lo que dice la Escritura, y cito: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿Qué era lo que debía ser circuncidado? Una parte del hombre. El problema del hombre estaba en su sistema reproductivo. La circuncisión física apuntaba a algo mayor que debía suceder en los que son salvos, y es que Dios intervenga en el corazón. Entonces, aunque ya Génesis no lo diga, está diciendo qué pasó con Noé. Dios obró en su corazón. Por eso Noé pudo responder y obedecer a Dios, y no desviarse de aquello que Dios le había dicho que debía hacer. Por eso no cambió el mensaje que recibió. Porque independientemente de si su población, si sus hermanos, si sus amigos, sus familiares lo quisiesen escuchar o no, pensasen que estaba de acuerdo o no, no quería agradar a Dios. Entonces tenemos que el problema del hombre está en el pecado. Dios provee un Salvador que vendrá en algún momento por medio de una mujer. La única posibilidad de salvación es por medio de la fe. Pero la fe involucra el poder decidir, según nosotros, arrepentirnos y venir a la fe. Pero ¿cómo puede un hombre arrepentirse de la vida que ama? ¿Cómo puede un hombre arrepentirse del pecado en el que está cautivo? Solo si Dios interviene en el corazón. ¿Qué debe ocurrir? La circuncisión. Pero ¿cómo se llevaría a cabo esa obra? Génesis capítulo 22. ¿Qué sucede en Génesis capítulo 22? Después de Dios haberle dado a aquel hijo Isaac, le dice: sabes que ahora me lo vas a entregar y lo vas a sacrificar. Dios se va a revelar como Jehová Jireh: yo soy Jehová tu proveedor. ¿Y qué verdad hay en Génesis capítulo 22? Que Dios proveería un medio, un cordero de salvación. Es Cristo. Y si usted sigue el relato en el libro de Génesis, solo por adelantar el tiempo, y llega usted al capítulo 49, Génesis tiene 50 capítulos. Tenemos a Jacob, ya mayor, y quiere bendecir a sus hijos, y va a tener una palabra de oración sobre sus hijos. ¿Y sabe qué Dios hace en el capítulo 49? Profetiza por medio de Jacob. Recuerde que Jacob se le ha cambiado el nombre a Israel. Va a profetizar sobre sus hijos, sobre los 12 hijos de Jacob. Y hay una profecía que no sé por qué no se le da tanta importancia, pero está en el capítulo 49, en el versículo 10. Ahora se nos dice: por medio de quién vendría el Mesías. Vendría de Judá. Se habla de Silo, y Silo es el Mesías.
Y vendría, dice, en un momento histórico en el que Judá perdería el cetro. El cetro es el reinado. No es coincidencia que siendo Judá el cuarto hijo, no el primero ni el segundo, Dios de antemano haya dicho que Judá tendría un papel y un rol preponderante, importante en la colonización y en la obra de la salvación. Y así fue. Judá fue una de las tribus importantes en la conquista de la tierra de Canaán. Ese grupo de 70 personas aproximadamente que van a entrar a Egipto en un momento de hambre, y así termina el capítulo finales de Génesis, entran como cumplimiento de una profecía que está en el capítulo 15. ¿Qué se había prometido en el capítulo 15, además de la salvación por la fe? Se le dice a Abraham: tu pueblo va a crecer, se va a multiplicar y van a ser esclavos, pero yo los voy a librar. Y los iba a librar por mano, por medio de una obra que él haría en aquel tiempo, la de José, la que sería también parte importante y también señalaba y apuntaba a la obra de Cristo, porque todo apunta a Cristo. José va a ser usado como un medio para llegar a Egipto. Ya me imagino que usted conocerá las circunstancias. Despreciado por sus hermanos, literalmente lo querían matar, finalmente vendido. José no entiende las circunstancias por las cuales llega a Egipto, pero finalmente cuando llegamos a los últimos capítulos de Génesis, Jacob va a morir y sus hermanos dicen: ahora que papá no está, José está en posición de exterminarnos si quisiera. Estamos en un grave problema. Y Génesis termina con una declaración profunda, maravillosa, que me gustaría mostrarle antes de pasar a tal vez enseñarle algunos otros aspectos. Si va al último capítulo de Génesis, me gustaría poder leerles desde el versículo 15 hasta el versículo 21. El pastor pensaba que vendría a hablar de escatología, del anticristo, del 666. Llegaremos a hablar de algunos de esos aspectos. Pero quería primero tomarme el tiempo de demostrarles, al menos por medio del libro de Génesis, que ninguna conferencia escatológica se inicia en Génesis. Lo que les propuse desde el principio, que cuando hablamos de esa salvación y de ese juicio venidero, no podemos separarlos del Salvador. Amén. Y cuando hablamos del Salvador estamos hablando de Cristo. Y cuando hablamos de Cristo hablamos de la cristología. Pero cuando hablamos de la salvación hablamos de un pueblo que va a ser redimido. Y cuando hablamos de ese pueblo estamos en la eclesiología. Estamos en la doctrina de la iglesia, de la asamblea, de la congregación. ¿Cómo vendría a salvarlos? En la soteriología, el plan de redención. Si nuestra comprensión no inicia bien desde el principio, no va a terminar bien al final. Y el problema es que la escatología, por lo general, se estudia como un evento solo de algo final. Y lo que estoy tratando de mostrarles de manera breve y muy sencilla es que hay un hilo conductor a través de toda la revelación bíblica, donde se va declarando, donde se va mostrando, donde se va revelando ese plan de Dios en Cristo, que al final está ligado a un juicio sobre el pueblo de Israel, que se señala y se habla de un juicio final sobre las naciones, un juicio entre el gran trono blanco, no lo negamos. Pero no podemos llegar a ese punto y entender por qué sucede lo que sucede. ¿Qué relación tiene ese juicio con Génesis, con los salmos, con los profetas? Si no iniciamos desde el capítulo 1. Si ha leído Apocalipsis, que es muy probable que la mayoría no lo haya leído completo, iniciamos en Génesis según
Huerto del Edén. ¿Sabía usted que terminamos en Apocalipsis en un huerto? Vuelve a aparecer el árbol de la vida. ¿Por qué iniciamos en un paraíso y despedidos de un paraíso y terminamos en Apocalipsis en un nuevo paraíso, pero no despedidos, sino para que los hijos de Dios disfruten de él? ¿Cómo podemos entenderlo sin entender primero qué pasó en el primer paraíso? ¿Quién es ese que viene a retomar, a conquistar? ¿Quién es ese Mesías y ese rey que va a gobernar? ¿O es el segundo Adán? Cuando Dios le declara a Adán, en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 31, que él había sido creado a imagen de Dios, para que actuase conforme a la semejanza de Dios y ejerciese señorío y autoridad sobre la tierra, no solo estaba hablando de Adán, estaba hablando de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque Hebreos capítulo 2 retoma el Salmo número 8. El Salmo número 8 nos regresa a Génesis capítulo 1 y el autor de la carta a los Hebreos nos dice que de quien Dios estaba hablando, a quien Dios le había dado toda autoridad, aunque había sido hecho en términos de la salvación y su propósito, hecho menor a los ángeles, pero se le había dado dominio de todas las cosas. Hebreos 2 dice que estaba hablando de Cristo. Entonces, lo que el primer Adán no pudo lograr y perdió, el segundo Adán, Cristo, lo obtendría. Aleluya. Y no lo ganaría porque Dios necesite probar que el ganador, ¿alguien lo ha vencido? Lo haría para que un pueblo que en su gracia sería redimido pudiesen ser constituidos en más que vencedores. Porque Él fue quien venció. Pero los resultados de su obra trascienden, no son aplicados a los creyentes. Fue Él el que pagó el precio. Pero nosotros disfrutamos de esa herencia incontaminada, inmarcesible, como dice Pedro, reservada en los cielos para nosotros. Ese José, que vamos a leer, representa también la obra de Cristo, quien no sería considerado por sus hermanos, entiéndalo, por el pueblo de Israel, quien sería menospreciado por sus propios hermanos, quien realmente sería condenado a muerte, y este sí moriría por causa de sus hermanos, sin ellos saber que al ejecutar y dar muerte a Cristo, cumplían, como Pedro dijo en Pentecostés, ese soberano plan de Dios. Miren las palabras de José y termino con las palabras de Pedro para que puedan ver lo que estoy hablando. Estoy en Génesis 50 y dice, voy a iniciar en el versículo 15 para poner un poco de contexto. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, o sea Israel o Jacobo, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Ellos sabían lo que habían hecho. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo. Trataron básicamente de aplacar, de minimizar la ira que creían José podría ahora demostrar, ya que su padre había muerto sobre sus hermanos, y estaban buscando la manera de que las aguas se calmasen y José no fuese a actuar con ira sobre ellos. Y le dice, mira, esto fue lo que papá dijo. Así diréis a José, versículo 17. Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José,
no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros, escúchenme, vosotros pensasteis mal contra mí. José no disminuye su pecado. Ellos están tratando de ver cómo, bueno, lo hicimos mal, pero papá dijo, bueno, que tuvieran misericordia de nosotros. Y José no empieza diciendo, no se lo tomen a pecho, no fue para tanto, no hay que estar tan asustados, no deben tener temor, ustedes, no fue tanto lo que hicieron. La salvación habla de perdón, pero nunca minimiza nuestra culpa. Cuidado con solo hablar de el amor de Dios y querer ocultar su vida. Porque aunque, si bien es cierto que nosotros podemos hablar de la salvación por gracia, porque nosotros no pusimos nada en esa ecuación, sino solo nuestro pecado, no es menos cierto que para que esa gracia nos alcanzase, alguien tuvo que pagar el precio. Dios no disminuyó lo que demandaba el castigo por nuestra paz. Nuestra reconciliación demandaba la muerte del transgresor. Por eso Cristo va a tomar nuestro lugar. Hablamos de la salvación por gracia, pero costó un alto precio. Dios no disminuyó lo que nosotros hicimos. De hecho, ni le tembló la mano ante la muerte de Jesús. Le pregunto, y usted dirá, hablando de escatología y nos está predicando, sí. ¿Cree usted que escapará de la ira de Dios? José no empieza minimizando, disminuyendo, justificando lo que sus hermanos habían hecho. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero ese más es maravilloso. Ese más sin acento es un pero. Y ese pero implica algo sumamente importante. Pero Dios lo encaminó a bien. Dios es el único que puede tornar el mal en un medio de bendición. Y eso es la escatología. No es solo una declaración de un juicio final. No es la mentalidad de una tierra que va a ser implosionada. Esa es la visión de muchos. Es una obra gloriosa, donde el centro de la escatología no está en el juicio, sino en la gracia de Dios para preservar un pueblo, como José dice. Le está hablando a todos sus hermanos. No solamente no reduce lo que hicieron, sino que observa y dice, todos son culpables. Todos pecamos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en medio de esa afirmación que podría sonar sin esperanza, le dicen, pero Dios ha hecho algo glorioso. Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Qué le estaba diciendo José a sus hermanos? Que él había llegado a Egipto no por el mal que ellos habían hecho meramente, que él había llegado a Egipto porque Dios había encaminado a todo un propósito mayor. Básicamente José le está diciendo a sus hermanos, Dios me trajo a este lugar y ahora entiendo. Me trajo a este lugar porque por medio de lo que yo pasé o sufrí,
Hoy hay preservación de vida para un pueblo. Lo mismo ocurriría en Cristo. Isaías ya lo profetiza 700 años antes. Desechado y despreciado entre los hombres, varón de dolores. Y como que escondimos de Él nuestro rostro. No le vimos hermosura, dice. No pudimos ver que era el Mesías. Isaías 53:1 profetiza que el pueblo de antemano menospreciaría a su Mesías. Pero Dios, como José ya muestra, haría una obra gloriosa. Y por medio de aquel acto de rebeldía, de maldad, Dios terminaría haciendo una obra gloriosa. Por medio de un poderoso Salvador, de un segundo Adán. Y ese es Cristo. No podemos entender la escatología si no vamos trazando ese hilo conductor a través de la Escritura. Es imposible. Es imposible. Porque luego vamos a querer llegar a libros y no vamos a entender por qué sucede lo que sucede en el libro de Daniel. ¿Por qué Jeremías profetizó lo que profetizó Isaías o Ezequiel? ¿Por qué? ¿Por qué Zacarías no fue bien visto? No podemos llegar sin primero entender ese hilo conductor que siempre ha girado en torno a una persona. Y no es usted ni soy yo. Es Cristo. Amén. El pastor quería que es una breve introducción. No me voy a tardar más. No es mi deseo tomar muchísimo tiempo ni cansarlo posiblemente. No vengo a hacer un despliegue de conocimiento. Esa no es mi tarea ni mi función ni me interesa. Sino mostrarles que hay coherencia, correspondencia en las Escrituras. Que gran parte de nuestros desatinos, de nuestras malas interpretaciones, es porque hemos estudiado la Biblia de manera segmentada. Somos básicamente como aquellos que quieren leer el horóscopo del día para ver qué les depara, cuál es el color, cuál es el número que deberían jugar o tomar para que les vaya bien. Así no podemos ir a la Biblia. Necesitamos una comprensión completa. Dios no nos dio una biblioteca solo para que nos enfocáramos en un texto, un versículo, un libro. Nos está contando una historia, es lo que quisiera que puedan ver. Y esa historia de la redención inicia en Génesis. Miren, les resumo lo que hemos visto en Génesis. Solo existe un Dios creador del cielo y la tierra. Y ese Dios colocó al hombre como cabeza representativa de la tierra. Pero ese hombre en el cual descansaría el plan de Dios no era el primer hombre. Era el que en el libro de los Hebreos, cuando habla, dice que Cristo no llevaba la imagen de Dios. Dice, Él es la imagen de Dios, el primogénito sobre toda la creación. El pecado afectaría a toda la humanidad, pero en Cristo muchas familias y naciones serían salvas. ¿Cómo podrían ser salvos si eran pecadores? Por medio de un acto de la gracia como Noé, a través de un arca de salvación o de un medio que Dios establecería ante el anuncio de la ira o del juicio de Dios sobre los hombres, porque nos hemos rebelado contra el único Dios. ¿Cómo recibirían los hombres la salvación? Génesis capítulo 15, versículo 6, por medio de la fe. Pero ¿cómo podría llegar ese hombre a la fe? Por medio de la circuncisión. Génesis capítulo 17. Pero la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por eso Dios proveería, Génesis capítulo 22, un cordero inmolado para salvación. ¿Y de dónde vendría ese hombre que nacería de la simiente de la mujer? Génesis capítulo 49, versículo 10 dice, vendría de la tribu de Judá. Sería el Mesías. ¿Me va entendiendo? Así que si usted quiere llegar a una conferencia de escatología para que alguien salte a darle una impresión de Daniel, de las 70 semanas,
y usted irse de aquí me pareció tremendo, no entendí nada. Pero que mucho sabe ese hombre, esa no es mi intención. No es mi intención. No sé si tenemos tiempo, si no lo podemos hacer mañana. No les quiero tomar más Son tiempo. las 8:21. ¿Qué tiempo tengo para saber? Si no, dígame. No me quiero pasar. Podemos vigilia hasta las 12. Mentira, hasta las 9. Media hora, como Sí, mucho. media hora. Voy a hacer lo más breve posible. El pastor quería, lo voy a hacer, después lo podemos hacer, todavía me queda algún tiempo con ustedes, mañana sábado y el domingo. Él quería que al menos le mostrara por medio de algunas gráficas o de algunos esquemas de dónde van a ocurrir o cómo ocurren algunos de los acontecimientos que normalmente escuchamos que van a ocurrir y dónde residen las diferencias en las diferentes posturas interpretativas. ¿Por qué tenemos división entre la iglesia? Porque unos ven el milenio en un momento dado, mientras otros lo ven en otro. Porque algunos hablan de un arrebatamiento de la iglesia y otros dicen no hay tal cosa como un arrebatamiento secreto. Porque unos afirman que hay una parte de la profecía que ya se cumplió, mientras otros dicen no, todavía todo es futuro. Vamos a ver algunos de estos esquemas. Y no voy a poder entrar en todos los detalles, pero vamos a ver si esto funciona por la misericordia Lleva de la Dios. computadora. Ok, ¿cómo? Hacia allá. Hacia allá. Si lo, ok. Ese esquema que están viendo no lo voy a discutir mucho, pero es lo que se llama el premilenialismo histórico. ¿Qué es el premilenialismo histórico? El premilenialismo es, déjame ubicarme. Si hablamos de en nuestra era sobre antes de Cristo y después de Cristo, usted sabe que básicamente la llegada de Cristo, el nacimiento de Cristo, ha dividido la historia de la humanidad entre antes de Cristo y después de Cristo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pues algo muy parecido sucede teológicamente con relación a la segunda venida. El marco que divide, la línea de tiempo que divide los eventos, se consideran los eventos sobre la segunda venida. Si la primera venida habla de antes de Cristo y después de Cristo, los teólogos se preguntan, el milenio, ese estado del reino de Cristo, ¿ocurre antes de la segunda venida o ocurre después de la segunda venida? Por eso es que en muchas gráficas lo va a ver posteriormente la segunda venida. Ahí estaría, no hay un puntero para hacerlo, perdónenme. Es que yo creo que cuando hice esto toqué algo y está como que se cambia solo. Okay. Tengo que hacer el ajuste. No sé si le puse algún timing y no me di cuenta. Y estoy hablando y se cambia. Ok, esta sería la segunda venida. Lo que les estoy diciendo, más allá de lo que usted ve aquí, no olvídese lo que está aquí. Este evento, el micrófono. la segunda venida es el evento que comienza a mostrar por dónde la iglesia se divide. Los acontecimientos de que la iglesia se va, ese periodo del reino de Cristo, ¿sucede antes de la segunda venida o sucede después de la segunda venida? En los padres de la iglesia vemos un premilenialismo, o sea, creían que el milenio sería después de la segunda venida de Jesucristo. No todos, pero muchos. Pero es un premilenialismo muy diferente a lo que ustedes escuchan hoy en nuestras iglesias. Un premilenialismo dispensacional. Ya explicaré, sé que es un tema un poco complejo. ¿Por qué es diferente? Miren este esquema básico. Ellos toman la primera venida y el evento más importante de la primera venida es el acto de redención, por eso la cruz. Luego entendían que estábamos bajo el periodo de la iglesia y antes de la segunda venida de Jesucristo entendían que habría un periodo de tribulación. No necesariamente el periodo de tribulación que usted ha escuchado, que son 7 años divididos por 3 años y medio y 3 años y medio, donde los primeros 3 años y medio supuestamente Israel entra en un pacto con el anticristo se revela, se demuestra como pues en toda su maldad, va a perseguir a los judíos, pero entonces en esos últimos 3 años y medio Dios actúa para salvar un remanente de ese pueblo judío. Eso que usted ha escuchado, esa historia, no está aquí. Cristo vino para traer salvación. La iglesia tiene la encomienda de predicar el evangelio. Hay eventos que
La historia se va a poner en tener un poco, va a haber conflictos y situaciones que se acrecentan. Siempre ha habido conflictos en la tierra relacionados con la segunda venida de Jesucristo. Y ellos creían que después de la segunda venida de Jesucristo entonces se establecía el periodo milenial o el milenio, básicamente como una edad dorada, un periodo de gran bendición, y finalizaría con el juicio final o el estado eterno que traería la resurrección de los muertos. Hacia la computadora. Disculpe. Ahí se pasa. Aquí me voy a quedar. Este es el esquema que la iglesia de hoy ha sido enseñada a la mayoría. Ese esquema que están viendo ahí. Ese es el esquema que se predica en la mayoría de las iglesias. No lo voy a presentar todo, pero creo que este es el más importante porque es el más conocido. El más conocido, y debo decir posiblemente la primera parte. Y digo ¿por qué la primera parte? Porque si ven este esquema, antes de la segunda venida hay 7 años de gran tribulación. ¿Dónde dice la Biblia que hay 7 años de gran tribulación? No lo voy a encontrar porque no está en todo el Nuevo Testamento, por si lo quería saber. No existe. Pastor, no diga que no hay 7 años de gran tribulación. Todos los grandes predicadores lo han hablado. Pues no viene del Nuevo Testamento. ¿Y de dónde viene? ¿Se lo inventaron? No se lo inventaron. Viene de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Viene de un libro del Antiguo Testamento que algunos interpretan que hay una semana que no se ha cumplido. Ya abordaremos de eso mañana. Porque esa profecía es sumamente importante para entender Mateo y entender Apocalipsis. Porque cuando estamos en Mateo, capítulo 24, específicamente el versículo 15, y queremos entender lo que Jesús está hablando, Jesús dice, yo no estoy hablando de una profecía nueva, estoy hablando de lo que dijo el profeta Daniel cuando habló de la abominación de desolación, el que le entienda. Entonces necesitamos una comprensión primero de Daniel para poder entender por qué Jesús dice lo que dice en Mateo. ¿Cuál es ese juicio de la venida del Hijo del Hombre en las nubes? Porque ese juicio de la venida del Hijo en las nubes es mencionado 7 veces en Mateo 24 y 25. ¿Qué relación hay con ese juicio el libro de Apocalipsis? Estaba pautado a ser un evento 2000 años después. Posiblemente se va a sorprender, pero eso no es lo que dice el Nuevo Testamento, pero ya llegaremos. Entonces, estos años que ustedes ven aquí, que son 7, que se dividen en 3, lo veremos mañana. Estos 7 años vienen de una profecía en el libro de Daniel, que está en el capítulo 9, específicamente versículos 24 al 27. Porque hay una profecía donde a Daniel se le dice que la redención sobre el pueblo de Israel no llegaría sino hasta que naciera el Mesías príncipe, el que fue anunciado en Génesis 3:15. La simiente de Génesis 12:3, sobre la cual muchas naciones serían salvas. Pero ellos dicen que de esa profecía que hablaba de 490 años hasta Cristo, que habla de 7 semanas, 62 semanas y una semana, ya veremos mañana, ellos dicen que las primeras 7 semanas y las 62 semanas se cumplieron, en otras palabras, se cumplieron 69 semanas. Pero hay una semana, la semana 70 dentro de la profecía, que no se cumplió. Y ellos dicen que esa semana sería para un futuro. Y que esa es la semana que nosotros estamos esperando que va a ocurrir antes de la segunda venida de Jesús. Por eso se divide en 3 años y medio y 3 años y medio. Ya verán. El premilenialismo dispensacional, a diferencia del que vimos anteriormente, propone que cuando vaya a ocurrir este tiempo de tribulación de 7 años, la iglesia va a ser raptada. Se da el arrebatamiento. No todos creen de esa manera, pero originalmente era así. Luego están los premilenialistas dispensacionales, que son mi o pos. Algunos dicen la iglesia se va a principio. Están los que dicen no, la iglesia todavía permanece los primeros 3 años y medio. Porque estos 3 años y medio, aunque están bajo el periodo de tribulación, no son la gran tribulación. Porque este es el tiempo supuestamente en el que Israel ha hecho un pacto con el anticristo, pero no lo sabe. Ese es el periodo que dicen que cuando digan paz, habrá guerra. Están en paz en un momento. Pero cuando el anticristo se revela en todo su esplendor y va a perseguir a Israel, entonces a mitad de esa semana se da el arrebatamiento. Y están los premilenialistas dispensacionalistas que dicen, para ser
cónsonos o congruentes con la Escritura. La realidad es que la Biblia habla de que nosotros seremos rescatados en un tiempo de tribulación. Por lo tanto, dice, no es al principio ni al medio, es al final. Yo sé que suena un enredo y si le suena espagueti, es que es algo parecido si uno no conoce el tema. ¿Cuándo ocurre el reino de Cristo o el milenio de Cristo? Según esta posición, luego de la segunda venida. Aquí es que ocurren los llamados 1000 años del reino de Cristo. Es un reino de Cristo que en términos generales no todas las escuelas creen como igual. Cristo reina sobre la tierra, se reconstruye el cuarto templo. Pastor, ¿cuánto templo? Nadie nos dijo. No, es una mentira, no son 3 templos, son 4. Y de hecho son muchos más, no tengo el tiempo para leer datos históricos, pero permítame decirle por qué son 4 templos. Y es muy sencillo. Porque el tercer templo que ustedes han escuchado que es necesario que se construya para que se dé la segunda venida de Jesucristo, ese templo va a ser destruido, porque ese es el templo de Mateo 24 y no queda la piedra sobre piedra. Si ese templo va a ser destruido, ¿sobre qué templo va a reinar Cristo en la tierra? Se le dio a su predicador favorito. Necesita un cuarto templo. Porque el tercer templo va a terminar totalmente destruido. La gente, como no piensa, solo lo único que hace es recibir información. Y si alguien aparentemente da muestra de dominio en un tema, oh no, yo soy del doctor Rufat. A mí no me diga doctor, dígame pastor, yo soy su hermano en Cristo, yo soy un discípulo. Y me he equivocado. Y he tenido que rectificar mi teología. Porque la realidad es que si somos honestos, yo trato de ser honesto conmigo. A mí no me gusta que me timen, que me tomen el pelo, que me cojan de tonto. Y no estoy diciendo que hay gente que lo haga con mala intención. A mí me gustan las cosas claras. Entonces soy claro con la gente. Yo predicaba eso. Pero saben que la realidad es porque así lo recibí. Nunca lo estudié. Era ampliamente aceptado. Había una Biblia que lo había popularizado sobre gran parte del mundo, la Biblia de Scofield, 1909. Esa Biblia, alguien se tomó de distribuirla en los seminarios y que llegara a los pastores y que los pastores fueran entonces con su Biblia, que algunos de ellos ni tan siquiera parece que sabían que una cosa es el texto bíblico como inspiración divina, pero las notas son notas de un hombre. Cuando usted compra una Biblia de estudio, las notas o los comentarios son esos comentarios que pueden ser acertados como desacertados. Así que hay que tener mucho cuidado. Pero hay personas que dicen, no, eso lo escribió el doctor fulano de tal, el doctor Chapatín lo dijo. Y yo soy seguidor del doctor Chapatín. Bueno, la iglesia quedó dividida desde el principio entre los que creían la doctrina de que Adán tenía ombligo y los que no decían, no tiene ombligo. No nació de una mujer. Siempre le buscamos, no sé, las 4 patas al gato y nos dejamos llevar por cualquiera. Tienen que tener mucho cuidado. Así que hay un reino milenial que necesitaríamos un cuarto reino y todavía es más complicado el asunto. Eso es lo menos difícil. Cristo está reinando en el cielo, pero queremos que reine en un trono en la tierra. ¿Saben cuántas veces me han dicho, Pastor Rufat? Pero que usted está mal. Según Tesalonicenses capítulo 2 dice que el inicuo se sienta en el templo de Dios. ¿En qué siento que el templo no tiene un asiento? ¿Se viste que no hay trono? El templo es un lugar de sacrificio. El templo no es una sala amplia para recibir dignatarios. ¿Ven? El desconocimiento abismal de la iglesia. ¿En qué asiento se va a sentar? Peor aún, se van a instituir los sacrificios. Yo no sé si usted ha leído el libro de Hebreos, pero con todo respeto, puede diferir de mí. Yo considero eso una herejía. Y la razón por la que lo considero una herejía es porque la Escritura claramente establece, ya en el primer siglo, que solo se requería de un sacrificio del unigénito Hijo de Dios para que toda la obra de la redención quedase segura. ¿Qué necesidad hay de sacrificios en el templo? Oh, ya sé. Pastor, que usted es muy instruido. Usted no sabe que esos sacrificios no se están haciendo, no es la misa católica. Usted sabe que en la misa católica, cuando se está haciendo la Eucaristía, literalmente Cristo muere. Pero eso no es lo que pasa en el templo.
Es solamente una representación de lo que sucedió en la cruz. Nosotros en la iglesia no necesitamos ninguna otra representación, ya la tenemos, la Santa Cena. Cada vez que tomamos la Santa Cena, tomamos el pan, el cuerpo de Cristo. Ya hablaremos mañana solo algunos detalles. Quiero llamar la atención hacia otro evento más importante. Es que son tantas cosas. Si ven este esquema, este es el esquema ampliamente aceptado por todas las iglesias, por muchas. Hay dos batallas. Una se llama Armagedón y la otra se llama la batalla de Gog y Magog. Si observa, y estas gráficas yo no me las estoy inventando, eso son gráficas o son esquemas que son ampliamente difundidos, están en libros. Lo menos que usted puede ver si considera ese esquema es que Armagedón y Gog y Magog están separados ¿por qué? Milenio. Por el milenio. Sea que sea un milenio literal de 1000 años o sea un periodo indeterminado de tiempo, ambos eventos están separados por un milenio. Y hay una diferencia. No solo eso. ¿Qué sucede en Armagedón? Hay una ciudad apóstata o llamada Gran Ramera que es buscada. Pero cuando se da Gog y Magog, no se le llama a la ciudad apóstata o ramera, se le llama la ciudad amada. Entonces en Gog y Magog, Dios viene a proteger a una ciudad amada. Pero en Armagedón viene a destruir una ciudad apóstata, no puede ser la misma. Dios no le llama ramera aquí y esposa acá. Las personas que están activas en cada una de estas actividades no son las mismas. Porque cuando termina Armagedón, la Escritura dice que el falso profeta y la bestia son lanzados de antemano al lago de fuego, pero Satanás no es lanzado al lago de fuego, sino hasta después de Gog y Magog. Aquí hay 3 personas importantes y de esos 3, 2 son lanzados aquí y Satanás solo aquí. No participan las mismas personas. Tienen propósitos diferentes. Juicio, preservación o salvación de un pueblo, entre muchos otros aspectos. Si no son los mismos eventos, me pregunto, ¿cómo usted puede escuchar personas diciendo cada vez que hay un conflicto con Rusia que estamos cerca de la batalla de Gog y Magog? Para usted decir que estamos cerca de la batalla de Gog y Magog, tendría usted que, sin saberlo, o negar el milenio o afirmar que ya pasamos el milenio. Hermano, hay mucho desconocimiento, pero el desconocimiento es abrumador. Es abrumador. ¿Y sabe qué es lo más triste también? Que lejos de ser honestos y sinceros, todos nosotros hemos aceptado cosas, todos. Yo no estoy incluyendo. Todos hemos aceptado cosas, sea del cristianismo o fuera del cristianismo, porque las escuchamos en casa, porque las escuchamos en la escuela, porque las escuchamos de nuestra familia, porque las escuchamos en la iglesia, porque formaban parte de la moral, del estándar de la sociedad. Y la realidad es que gran parte de las cosas que nosotros tomamos y abrazamos en un momento dado, nunca nos dimos la tarea de ver si realmente eran como nos dijeron. Solamente actuamos bajo la suposición de que si era ampliamente aceptado, debía ser correcto. Yo me he dado cuenta que muchas cosas que podrían ser ampliamente aceptadas no necesariamente se corresponden a la realidad. Y que el hecho de que algo sea abrazado o aceptado por alguien no significa que el que tiene una posición contraria está errado. ¿Cómo lo sería Cristo en su tiempo? Para los fariseos, para los saduceos, Cristo era el que estaba equivocado. Ellos eran la mayoría. Eso significaba que los fariseos y los saduceos tenían mayor conocimiento que Cristo, que la gente debía entender que Jesús se debía haber equivocado, porque lo que estaba diciendo no iba de acuerdo a la tradición de los escribas y de los fariseos. Mi única intención al venir aquí no es tratar de convencerlos.
yo no puedo hacer la obra del Espíritu Santo, yo no soy el Espíritu Santo. Yo creo que el único que puede traer luz al corazón y convencernos y llevarnos a toda verdad, a toda justicia, Jesús se lo a sus discípulos. Les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya vendrán consoladores. Él os guiará a toda justicia, a toda verdad. Es la obra del Espíritu Santo. Pero esa obra del Espíritu Santo siempre actúa en conjunto con la Escritura. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ilumina el corazón, el entendimiento, para poder comprender lo que de otra manera no entenderíamos en la Escritura. Mi único deseo en estos días es tratar de ponerlos, véanlo, aunque tal vez les sea un poco difícil, solamente a una visión tal vez diferente de lo que usted ha escuchado. Yo no vengo a compartir una teoría, creo lo que creo. Pero no le voy a decir que usted quiere creer como yo. Pero lo reto, le insto, como su hermano en Cristo, a que estudie el tema, a que al menos se abra. Yo no sé por qué, a veces hasta en el pastorado sucede. Creemos que si estudiamos algo que pueda ser contrario a nuestra posición es para nuestro mal. Nunca es para nuestro mal. ¿Por qué? Si usted ha creído algo y por alguna razón usted nunca ha estudiado sobre ese tema, el día que lo estudia suceden siempre dos cosas buenas. ¿Cuáles son? O llega a la conclusión de que usted estaba en lo correcto, pero ahora tiene bases para poder defender y argumentos lo que usted cree. Pero también es positivo, pero muy positivo, si se da cuenta que estaba mal. Porque todo verdadero creyente no quiere vivir en la mentira, quiere vivir en la verdad. Entonces, ¿cuál es nuestro nicho, nuestra crisis en poder evaluar nuestros conceptos teológicos? Si creemos algo y el estudio nos lleva a confirmarlo, a validarlo, gloria a Dios. Pero si el estudio en profundidad, con ciencia, con seriedad, nos lleva a darnos cuenta, esto no huele bien, esto no va con las Escrituras, esto es contrario a las Escrituras, esto crea unos problemas irreconciliables en la Escritura, entonces somos llamados a cambiar. ¿Y cuál es el problema con eso? Mire, hermano, ser cristiano no demanda una teología de rabo a cabo desde el principio totalmente ortodoxa. Si fuese así, ninguno de nosotros sería salvo. Yo no estoy diciendo que las cosas más básicas y más importantes, como tiene escrito, que es el pecado, deben estar ahí en la salvación. Pero se requiere de ir a un seminario, graduarse y ser un teólogo para ser salvo. No, los teólogos se contradicen. Nuestra comprensión para ser salvo proviene de la gracia de Dios. Dios nos provee en ese cambio del corazón lo necesario para reconocer dos cosas: nuestro pecado, que está de la mano de nuestra condenación ante Dios, pero también la gracia de Dios al proveer un mediador para poder ser reconciliados con Dios, Cristo. Tan sencillo como eso. Teología 101 básica. Pero eso no significa, hermanos, que los otros aspectos que comprenden la profundidad de la teología son aspectos irrelevantes, que no requieran de nuestra consideración y que queramos simple y sencillamente despacharlos diciendo, es que es un tema secundario, eso divino, eso no es necesario. No, si es necesario, porque ante esta realidad de que la iglesia lo que estaba esperando, lleva años esperando aquí, yo le llamo la teología de escape, la teología, usted sabe cuando lo viene a buscar la camioneta, el bus, usted está esperando, usted no hace nada, usted está como yo estaba en el aeropuerto hasta que el pastor me recogió. Muy bien. Así ha estado la iglesia por mucho tiempo, en muchas áreas. Cristo viene, pero mientras Él no venga, necesitamos seguir trabajando con ahínco, con fervor, dejando un legado para el porvenir. Yo no sé si va a haber un porvenir mañana en términos de hasta cuándo Dios va a permitir al hombre en esta historia como la conocemos. Pero nosotros a veces disfrutamos de trabajo de otros hermanos en el pasado. Podríamos estar, no lo sé, en un edificio histórico de hermanos que en su tiempo, lejos de estar esperando solamente largarse de aquí, porque es una doctrina de escape,
continuaron trabajando y dejando un legado y hoy nosotros nos podemos reunir aquí. ¿Qué le está dejando la iglesia a los demás? ¿Dónde están las escuelas, los seminarios, los hospitales, el trabajo que hacía la iglesia? ¿Me va a decir que la escatología no es importante? La escatología es extremadamente importante, no solamente porque afecta nuestra comprensión, nuestra hermenéutica a la hora de interpretar las escrituras, sino porque convierte a una iglesia en una iglesia que lo único que está pensando es que vengan por mí. Los demás me imagino que se los lleva el diablo. Perdóname mi sinceridad. Hasta aquí mi parte por hoy. Les agradezco la oportunidad. Pastor, le entrego su bulto. No se quede esperando solo. Bendiciones, hermano. Amén.